En el capítulo de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las estructuras en el ámbito automotriz y descubriremos cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Desde los primeros vehículos motorizados hasta los potentes superdeportivos y los revolucionarios coches eléctricos. Conoceremos cómo la ingeniería ha desatado la pasión por la velocidad y la innovación. Atravesaremos caminos sinuosos de conocimiento mientras analizamos la resistencia, rigidez y seguridad que han convertido a los automóviles en símbolos de libertad y progreso. Prepárate para un viaje lleno de emociones y descubrimientos sobre las estructuras que han hecho temblar la historia del automovilismo. Ponte el cinturón y prepárate para sentir el rugido de la revolución. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Tenemos a Juan de Norberto Moríñigo, ingeniero industrial ICAI por la Universidad Pontificia Comillas y máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Madrid. Juan tiene una extensa vida laboral en diversas empresas y también es profesor asociado en ICAI y ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III, Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Nebrija. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, gracias a ti, Arturo, por darme esta ocasión de charlar un ratillo y hablar de cosas que me encantan, como es el automóvil. Y bueno, en este caso los materiales, ¿no? Esas estructuras que tan importantes para los automóviles. Para los que nos están escuchando, ¿de qué partes está compuesto un coche? Bueno, la verdad es que un automóvil es una cosa compleja, ¿vale? Es una cosa compleja, pero podemos decir que tiene, digamos, tres partes importantes, ¿no? Tiene una parte interior, que es el habitáculo, que es donde van a ir los pasajeros. Luego podemos decir que tenemos otra parte que es el habitáculo del motor, donde va el powertrain, ¿vale? Ahora hay que hablar de powertrain, la unidad, ya no hablamos de motores de combustión, hablamos de sistemas de propulsión. Y luego tiene una última parte que podemos decir que no es el habitáculo en sí, pero que podemos hablar que es una parte accesoria donde vamos a llevar equipajes, vamos a llevar cosas, ¿no? Luego, yo creo que tenemos esas tres partes que un poco también corresponden como cuando clasificamos un vehículo y decimos, oye, ¿de cuántos módulos tiene este vehículo? ¿Es un monovolumen o es un dos cuerpos o un tres cuerpos? Pues un poquito vamos a hablar de esos, yo creo que mínimo tres cuerpos o tres cuerpos que puede tener un automóvil, claro que sí. ¿Qué tipo de cargas tiene que hacer frente el coche o a qué tipo de cargas está sometido? Sí, claro, el tema de las cargas hay muchas cargas, ¿vale? Pero empezando por las más sencillas, evidentemente un automóvil tiene que soportar su propio peso, tanto en estática como en dinámica. Y cuando hablamos de dinámica hablamos en fases de aceleración, fases de frenada, y esas fases de frenada y aceleración pues provocan cargas longitudinales importantes, pero también esfuerzos laterales, ¿vale? Digamos que el vehículo, no solamente la carrocería, que parece que es de lo que estamos hablando hoy, sino que luego tiene muchos elementos, otros sistemas, como puede ser el sistema de dirección o el sistema de suspensión, que lo que hacen es guiar las cargas desde el vehículo hacia el suelo, porque no nos olvidemos que el punto de apoyo del vehículo
es el suelo, ¿no? Y ahí están los neumáticos, sistema de suspensión y los neumáticos, que la verdad es que los neumáticos darían para otro podcast exclusivo dedicado al diseño estructural y de materiales de los neumáticos, ¿no? Bueno, y luego hay una carga adicional que, hombre, en los vehículos turismo no es tan importante, pero es la gestión del esfuerzo aerodinámico, ¿vale? En un vehículo convencional, digamos convencional, diseñado para moverse a velocidades legales, bueno, la aerodinámica no es importante salvo que sea capaz de no producir ruidos. Pero cuando ya nos vamos acercando a vehículos de altas prestaciones, la gestión aerodinámica es muy importante, ¿no? Entonces tenemos cargas desde, bueno, evidentemente un vehículo convencional, la carga aerodinámica, digamos, en el movimiento del vehículo es muy importante, ese coeficiente aerodinámico con su área frontal, importante porque tiene relación directa con el consumo, ¿vale? Y la potencia necesaria, ¿no? Y además sabemos que depende del cubo de la velocidad relativa, lo que es algo muy importante. A mayor velocidad, esa demanda de potencia crece al cubo y, por tanto, el consumo de combustible también crece con el cubo de la velocidad, ¿no? Y luego también la carga aerodinámica es importante a la hora de aumentar el peso o digamos, el esfuerzo en la dirección normal, ¿no? Cosa que lo que hace es que aumentar las fuerzas de adherencia. De tal manera que si tenemos un downforce, que dicen, ¿no? Un downforce importante, podemos abordar un paso por curva con el vehículo más pegado al suelo, ¿no? Entonces, eso también va a influenciar la gestión aerodinámica, la gestión de las cargas aerodinámicas, afecta mucho al diseño de la propia carrocería, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, si te parece, vamos a hacer una especie de repaso histórico desde los inicios, si se puede decir así, de los inicios hasta hoy en día más o menos, para que los oyentes que nos estén escuchando pues hagan un repaso mental de cómo han evolucionado esas estructuras y esos elementos que han formado parte del automóvil a lo largo de la historia. Entonces, así una pregunta genérica es ¿cómo han evolucionado las estructuras de los vehículos desde los primeros modelos hasta la actualidad? Claro, Arturo. Esto hace ver que alguien de los que esté oyendo el podcast dirá, Juan, ¿se te ha olvidado la carga más importante hoy en día? No, lo he hecho a propósito para ver cómo esa carga que la voy a contar ahora va a ser cada vez más importante. Y hablamos de la seguridad, ¿vale? Antes no he querido hablar de las cargas que se producen cuando hay un choque, hay un impacto, ya sea contra otro vehículo, contra una barrera, contra lo que sea, y esas son cargas que hoy por hoy han guiado el diseño, ¿no? Originalmente el diseño de la carrocería de un automóvil era simplemente una caja, vamos a hacer una caja donde poner las cosas. Entonces la preocupación era simplemente que esa caja en esa caja tuviera cabida todos los elementos, pudiéramos acoplar un motor, pudiéramos acoplar una dirección, pudiéramos acoplar una transmisión y unos asientos para llevar gente, ¿no? Eso hace que las estructuras primarias son muy sencillitas. Hablamos de poner travesaños y largueros, es decir, hacer una caja donde luego ir poniendo cosas, ¿no? Pero conforme va avanzando el tiempo, evidentemente hay una lucha por hacer vehículos más ligeros, por hacer vehículos más aerodinámicos y por hacer vehículos más selectivamente resistentes. ¿Y eso qué significa? Pues que en la automoción al principio los coches eran tanques, es decir, hacíamos estructuras hiperrígidas que absorbían energía, pero realmente lo que trataban era de devolver la energía. El problema es que cuando una estructura devuelve la energía, no tienes controlado a dónde la devuelves. Si la devuelves hacia el exterior funciona muy bien, pero si devuelves la energía al interior, en el interior están los pasajeros, por lo tanto provocarías unas aceleraciones internas muy grandes. Entonces, la evolución de la estructura de automóviles han ido, valga la redundancia, evolucionando conforme aumentan los requisitos de seguridad. De tal manera que lo que ha hecho la estructura es especializarse. Cada parte de la estructura automóvil se ha especializado. Y cuando se ha especializado, se especializa la manera, el diseño como tal y también los materiales que se utilizan, ¿no? De tal manera que hoy en día las estructuras tienen dos partes perfectamente diseñadas. Por un lado, hay una parte interna que llamamos la célula de supervivencia, que es donde están los pasajeros, y luego el resto que la rodea, donde son células de absorción de energía. Entonces, la idea es que esa estructura compleja, porque ya se vuelve una estructura compleja, tanto en diseño como en materiales, tenga una parte cuya misión principal es destruirse, pero absorbiendo mucha energía. Es decir, antiguamente lo que intentaba es que un coche, cuando tuviera un impacto, hubiera que repararlo lo menos posible. Es decir, era
principio de que vamos a tratar de que aquello sea acercándonos a la infinita rigidez, ¿no? Sí. Pero hoy en día no. Hoy en día lo que está hecho todo es para que la estructura tenga zonas de colapso en función de la energía y de la velocidad donde se producen los impactos. De tal manera que tenemos una primera parte de la estructura del vehículo, que son los paragolpes, que están diseñados para absorber energía a muy baja velocidad. Es decir, cuando tú estás aparcando, golpear con el de delante, golpear con el de detrás cuando aparcas y que aquello ni se rompa, se deforme un poquito y tal. Y eso tiene que funcionar hasta 6, 8 kilómetros por hora. A partir de ahí, aumentando la velocidad, lo que se pretende es que las estructuras se colapsen. En un impacto se absorba energía y no llegue energía al habitáculo. Y eso es lo que ha hecho el cambiar el diseño de las carrocerías, ¿no? Y el diseño del automóvil. Tanto a nivel longitudinal, impactos longitudinales, como impactos laterales, ¿no? Donde yo recuerdo que hace 10, 15 años los automóviles aumentaron de peso notablemente, incluso pudieron 15, 20% de su peso, porque, claro, se dieron cuenta de que tenían que proteger ante impactos laterales. Y entonces las puertas empezaron a tener barras dentro de ellas. Ajá. Entonces, claro, no había un buen diseño, sino que fue añadir elementos de protección que normalmente no están optimizados, suelen ser muy masivos, muy pesados y de materiales muy convencionales. Entonces, esa es la evolución. Yo creo que la evolución la dicta la sostenibilidad a través de la optimización aerodinámica y la seguridad, ¿no? A través de la absorción de energía e impedir que la energía llegue al habitáculo y a los pasajeros, ¿no? Conductor y pasajeros. Interesante, porque yo creo que es un tipo de estructura que aquí en el podcast no es extrapolable a otro tipo de estructura. Es decir, una estructura que la hacemos precisamente que se deforme para poder absorber toda esa energía y que evidentemente no llegue al pasajero o los pasajeros. Sí, o sea, no hacemos estructuras duraderas, hacemos estructuras que colapsen cuando el ingeniero quiere que colapsen. Es decir, no se busca que el vehículo sea eterno, sino que en caso de un impacto se deforme y se destruya la parte y que absorba energía. Claro, eso implica que las reparaciones suelen ser, los vehículos están diseñados actualmente para que su reparación sea sustitución de elementos. ¿Vale? Esos elementos suelen estar anclados, algunos están soldados, otros están atornillados, incluso algunos están pegados. Pero la idea es sustituirlos, ¿vale? Devolver al vehículo la configuración original, pero sustituyendo muchos de estos componentes, porque se pretende que se destruyan, no que permanezcan. Pues muy interesante el tema y la diferencia de este tipo de estructuras. A lo largo del podcast vamos a hablar con ingenieros navales, industriales, vamos a hablar con arquitectos, con ingenieros de caminos, y todo el rato es que la estructura aguante, ¿no? Es como el máximo, que no colapse. Y esto, sin embargo, cambia el paradigma del diseño de las estructuras y plantea una nueva forma de afrontarlas. Sí, y además es una deformación controlada, un colapso controlado, que luego lleva también a otro, ese colapso controlado lleva a que la manera de diseñar estas estructuras en la automoción son lo que yo llamo diseños evolutivos. ¿Y qué es un diseño evolutivo? Un diseño evolutivo, y eso hace semejanza con la biomecánica, ¿no? Con la evolución de los organismos vivos, es que tú te pones una estructura, un diseño básico de la estructura, lo sometes a cargas y ese someterle a cargas en cada iteración lo que va diciendo es dónde tienes que tener el material, dónde te falta material, dónde te sobra y qué características va a tener el material. De tal manera que nos encontramos con lugares donde no hay material porque no hace falta, lugares donde tenemos materiales muy masivos o con mucha inercia, y otros lugares donde lo que hacemos es cambiar directamente el tipo de material para cambiar su resistencia, ¿no? Su módulo de Young, cambiar la resistencia de tal manera que no ceñirnos a utilizar un único material, sino en cada lugar de la estructura poner el material más adecuado para la solicitación que tiene, para la necesidad. Eso hace que el diseño de una estructura hoy en día pues es precioso, porque nos encontramos con unos frontales de unos materiales, un habitáculo central de otro material, puertas de materiales, y poniendo material en el lugar que hace falta. Es decir, poniendo travesaños, es decir, al final, pasando de ese diseño de chasis básico del inicio de la automoción, que eran largueros con travesaños, ahora las carrocerías autoportantes, donde en el fondo
una carrocería autoportante es algo totalmente hueco y simplemente hay material donde va a hacer falta en función de los requisitos que le imponemos, que suelen ser, ya digo, los requisitos de seguridad, los requisitos de choque. Has hablado de dos conceptos importantes que tenía aquí apuntado, que es el chasis en escalera, aquel que está formado por largueros y travesaños. Si tuviéramos que explicarle a alguien que no sabe sobre el tema, bueno, lo primero, ¿qué es un chasis? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, digamos que el chasis es la estructura básica donde luego vamos a anclar el resto de componentes. Vamos a anclar el motor, vamos a anclar la transmisión, vamos a anclar los ejes para las ruedas. En definitiva, son un par de barras largas y cerradas con unos travesaños. Eso es lo que veríamos en un camión. Los camiones no han evolucionado. ¿Por qué? Porque realmente la estructura de un camión está diseñada para llevar carga. Ahí sí que en el camión esos travesaños les ponemos encima una caja y ahí vamos a poner una carga para transportar. Y, sin embargo, lo que es la carrocería donde va el conductor y tal es un añadido que se coloca encima de esos largueros, ¿no? Hoy en día nos encontramos los camiones como claro ejemplo de la poca evolución de esos chasis, primero porque son muy largos, ¿no? Y porque van a necesitar aguantar unas cargas muy grandes. Hablamos de vehículos que pueden transportar 20, 30 toneladas, ¿no? Entonces, ese es el diseño más sencillo. Y esos son los camiones básicos. La evolución de ese camión son los autobuses de línea, donde es verdad que mantenemos una estructura de chasis y largueros, esas barras, pero ya creamos una carrocería que lo envuelve, ¿no? Donde ya podemos jugar con esa carrocería para que sea mucho más aerodinámica y optimizar el espacio para las personas, ¿no? Un debe que hay todavía en el diseño de los autobuses y que se está trabajando muchísimo es en rediseñar esa carrocería para que soporte el vuelco. Porque se ha visto que en los accidentes de autobuses, normalmente, al ser tan largos y tan poco rígidos, esa propia carrocería tiende a colapsar, tiende a plegarse, tiende a doblarse, ¿no? Entonces se está trabajando mucho en montar arcos de seguridad para que esas estructuras no colapsen contra los asientos de los conductores. Recordar también, al hablar de arco de seguridad, que es que cuando un vehículo normal, un turismo normal, se quiere llevar a competición, pues lo mínimo que te exigen, cuando no son prototipos, es que le dotes a tu vehículo de un arco de seguridad, ¿vale? Entonces lo único que hace es colocar una estructura adicional dentro del vehículo por la parte interior que hace de refuerzo ante un vuelco, ¿vale? Para evitar que el techo se hunda sobre la cabeza de los ocupantes, ¿no? Sería como un refuerzo transversal, ¿no? Sí, es un refuerzo transversal, pero que tiene, digamos que ese vehículo podría circular perfectamente sin carrocería. La carrocería, digamos, la parte de carrocería que pueden ser puertas y techo y laterales, ya estaría de sobra, ¿vale? A nivel estructural. Pero esas barras, lo que hacen, y el nombre lo llevan, ¿no? Barras antivuelco, lo que tratan es de que el vehículo no vuelque, ¿no? Hoy en día, hay un tercer concepto, un cuarto concepto, ¿no? de carrocería, y es con la llegada del vehículo eléctrico. La llegada del vehículo eléctrico ha traído un cambio muy grande, y es que, también en las marcas convencionales, los vehículos con motores de combustión, siempre se ha tratado de usar las mismas plataformas. ¿Y qué es la plataforma? La plataforma es un elemento en el que sobre ese elemento de carrocería autoportante tú puedes estirar, alargar o encoger un poquito, pero el diseño es el mismo, ¿no? En el caso y eso te sirve para utilizar en diferentes modelos, compartirlo dentro de las marcas del mismo grupo, compartir el mismo, no voy a decir ni bastidor, ni chasis, le gusta llamar plataforma, a las marcas les gusta llamarlo plataforma, ¿no? Pero los fabricantes de vehículos eléctricos se han encontrado con un hándicap muy grande, y es que el factor que les está limitando actualmente es las baterías, la cantidad de baterías. Entonces, claro, han optado porque el mejor lugar para poner las baterías es en el piso del automóvil. Evidentemente, ahí tenemos mucho sitio, bajamos el centro de gravedad, pero necesitamos tener prácticamente el 70% de la longitud del vehículo ocupado por baterías, ¿no? Eso ha obligado a que estos vehículos tienen una primera estructura en la base, que es el soporte, baterías con sus soportes, y luego encima de él ya anclamos la carrocería autoportante, ¿no? Y esto es algo que los vehículos eléctricos lo han tenido que hacer, porque no vale
decir, bueno, y ahora uso el maletero para poner baterías, o donde tenía antes el motor de combustión pongo baterías, también no. Han llegado a la conclusión de que el diseño ideal es hacer una primera estructura con una base llena de baterías, una base plana llena de baterías, ¿no? Alargada. Y ese es el diseño actual. Luego, en los vehículos eléctricos aparece esa subestructura, que es donde van todas las baterías acopladas, ¿no? Y ese es el otro requisito de diseño. Has hablado sobre un concepto también muy, muy importante, que es la carrocería autoportante, que es como el concepto en contraposición con lo que sería el chasis de largueros y travesaños. ¿Qué es la carrocería autoportante? Arturo, yo me he liado, me he ido más adelante, adelante, atrás y tal. Mira, la carrocería autoportante a mí me está gustando muchísimo. Es cuando tú haces una jaula, diseñas una jaula compleja y luego lo bueno es que en esa jaula compleja luego vas a poner todo. Es decir, cierras por debajo con unas chapas y ahí pones los asientos, por delante anclas el motor en la parte frontal, anclas los sistemas de suspensión, anclas el sistema de dirección. Es decir, es una especie de esqueleto, es un esqueleto tridimensional en forma de jaula, ¿vale? Donde esa es la base del diseño de tu vehículo, ¿no? Y es una estructura formada por diferentes materiales con diferentes perfiles pegados, soldados, y te permiten una flexibilidad muy grande y sobre todo ahorrar mucho peso, ¿no? Sobre esa carrocería autoportante tú luego pones los recubrimientos, lo que vamos a ver desde fuera, capó, las puertas, el vidrio pegado. Es decir, eso es lo que con lo que vas a recubrir tu carrocería autoportante para tener al final la carrocería de tu vehículo. Uh-huh. Claro, tenemos dos tipos de chasis, el de largueros y travesaños y el de carrocería autoportante. Hemos hablado que el de largueros y travesaños era interesante por sus especificaciones en los camiones, en los autobuses de línea. Entiendo que debe ser puesto en aquellos automóviles que necesitan, por sus especificaciones, tener un gran peso. Sí, ¿verdad? Incluso muchísima robustez y poca deformación. Algún todoterreno extremo todavía sigue utilizando esos chasis de largueros, que se llaman escalera también, ¿no? Travesaños y largueros. Pero eso ya en el turismo convencional ha desaparecido, porque esa viga, esa viga que está en un larguero, ¿sí? ¿Vale? Eso cuando chocas, la viga no flexa, la viga no pliega, la viga. Entonces es incompatible, ¿no? Es incompatible. Entonces, por eso hemos evolucionado de un chasis con largueros, luego un chasis autoportante donde ponías luego una carrocería encima pegada, y la última evolución es solamente tener carrocería y no tener chasis como tal. Uh-huh. Ausencia de chasis. Has comentado uno de los conceptos que yo creo que para mí son... ya venía a esta conversación con un poco la idea de la cabeza de que era lo más importante, que es la seguridad, y que la evolución del automóvil ha ido de la mano de esos requisitos que son el tema de la seguridad. Y entonces, claro, surge la pregunta de, siguiendo un poco con lo que has explicado antes, aquello de las deformaciones, de la absorción de energía, esas innovaciones, ¿cuáles serían a lo largo de la historia? Es decir, precisamente para perseguir esa seguridad, ¿cuáles han sido los hitos o los conceptos así un poco más destacados? Sí, aquí entonces hay que hablar de lo que es seguridad pasiva y seguridad activa, ¿no? La carrocería es seguridad pasiva, ¿vale? El diseño. ¿Y qué es seguridad pasiva? Seguridad pasiva es cómo proteger al individuo una vez que se ha producido el accidente, ¿no? Entonces, el diseño de una carrocería con deformaciones especiales o, digamos, deformaciones diferentes en diferentes lugares hace referencia a que una vez que se ha producido el accidente absorba esa energía. Entonces, por ejemplo, los frontales. El frontal está claro que es una zona de alta deformación, incluso deformación y rotura dirigida para que, por ejemplo, cuando el vehículo tiene un impacto frontal, los soportes del motor que están anclados a esa carrocería autoportante se rompan y el motor caiga al suelo, ¿vale? Y no se meta dentro del habitáculo. Pensad que el motor de combustión, es una masa de más de 100 kilos hecha de fundición, y eso es totalmente rígido. Eso, si el motor penetra dentro del habitáculo, claro, lo que entre se lleva por delante a todo, ¿no? Y luego otro elemento también deformable es la dirección. Cuando tienes un impacto, la dirección se debe doblar.
La dirección debe colapsarse y la barra de dirección nunca debe penetrar con el volante hacia el conductor, porque si no, le clavaría al conductor. Luego tenemos, en los vehículos están diseñados para que ante impactos frontales la parte delantera se deforme, ¿vale? Deformación. Impactos laterales, las puertas aguantan también, ¿no? Impactos traseros. Bueno, el impacto trasero es importante porque normalmente en los vehículos de combustión interna, en la parte de atrás tenemos el depósito de combustible. Claro. Y claro, hay que protegerlo. El depósito de combustible tiene que estar muy protegido para intentar que en caso de impacto no llegue ninguna parte sólida a contactar con el depósito, se produzca un derrame. Eso es un ideal, ¿no? Claro. Cuando ahora estamos lanzando vehículos híbridos o hibridándolos con gas, ¿no? Ya sean gases licuados de petróleo o gas natural, que llevan depósitos cilíndricos, pues también es muy importante ver dónde ponemos el cilindro para que ese gas, que es mucho más sensible al contacto con el aire y puede arder, pues que no le alcance el impacto y no tenga ese daño, ¿no? Y luego el habitáculo ya son también dentro de los sistemas de seguridad pasiva, ¿no? El habitáculo, pues tenemos que ser capaz de anclar al individuo a la estructura, y esos son los cinturones de seguridad. Y luego debemos de evitar que el individuo en un impacto choque contra lo que le rodea, contra la parte interior de la estructura de la carrocería. Y ahí aparecen las bolsas de aire, los famosos airbags, ¿no? Donde al principio solamente había un airbag de volante para el conductor, luego el airbag también de cara o de pecho para el acompañante, y ahora ya tenemos airbags de rodilla, airbags laterales, airbags de cuello. Es decir, estamos tratando de rodear a los que van dentro de bolsas de aire para que no contacten con la estructura. Esto, el extremo, si a alguno le gusta la ciencia ficción, yo soy muy aficionado, hay una película que se llama Demolition Man con Sylvester Stallone, que tiene un golpe, un accidente con el coche, y en el momento en que hay accidente sale una espuma dentro del coche que le rodea y al final es una especie de espuma que absorbe la energía de tal manera que ellos no llegan a contactar con la estructura y por tanto no tienen transferencia de energía. Entonces, bueno, y luego hay una parte también importante en la accidentología, ya no es seguridad pasiva, sino que hablaríamos de seguridad activa, y es que, claro, ese diseño de carrocería junto con su sistema de suspensión, dirección, los frenos, tiene que ser muy estable, ¿vale? Entonces, es una estructura rígida, estable, de tal manera que cuando tú mueves el volante tiene que atender a tu intención de mover el volante. Cuando frenas tiene que ser capaz de mantener las ruedas tocando el suelo para poder decelerar. Es decir, toda esa parte de seguridad activa, ¿no? Que es la que va a tratar de evitar que se produzca el accidente. Entonces, la carrocería es parte también de esa seguridad activa en cuanto a que esos sistemas de seguridad van anclados a la carrocería, ¿no? Y son muy importantes. Si tienes una suspensión en mal estado y tienes que hacer una frenada o una curva, una esquiva en curva con el volante, si la suspensión está en mal estado o la dirección no está bien ajustada, pues haces que no sirva de nada. Es decir, tiene que trabajar todo como un conjunto, ¿no? Eso se ve también al límite, ¿no? En competición, ¿no? Vemos un Fórmula 1 que tiene que tener todo totalmente ajustado, ¿no? O sea, tiene que tener la dirección perfectamente afinada, la suspensión, la aerodinámica, la protección del conductor. Pensar que esa carrocería de un Fórmula 1 ha evolucionado, por ejemplo, en el conductor, el cockpit, la parte frontal, con el halo, que es ese travesaño que vemos delante y ese arco delante del conductor, que no le deja ver muy bien, pero que le protege de si viene algo disparado, ¿no? Los americanos en Fórmula Indy han optado por poner un parabrisas, ¿no? Pero aquí en la FIA optó por poner halo en todas sus competiciones. Luego tenemos también, hay una prueba en Fórmula 1 muy importante que es, hay un trozo del morro donde está diseñado para deformarse en un impacto frontal. ¿Vale? Yo eso también lo recuerdo y se está utilizando. Sabéis que en la ingeniería, el mundo del automóvil, en todas las universidades hay también unos proyectos, que es la Fórmula Student, donde se hacen muchas cosas. Se hacen motos, se hacen monoplazas. Y yo recuerdo en estos monoplazas de Fórmula Student que hay que diseñar la parte frontal del morro para que ante un impacto se deforme, absorba la energía y no pase al habitáculo. Luego, esa deformación y absorción de energía es clave, ¿no?, en el diseño. Un poco siguiendo con lo que has comentado, yo creo que hay una preocupación en el mundo del automóvil, yo creo que en todas las industrias, que es aquello de la eficiencia energética.
y la reducción de emisiones, todas las industrias ahora vamos a reducción de emisiones y esta tendencia, ¿cómo ha afectado al automóvil y al desarrollo de esas estructuras? Sí, efectivamente, la eficiencia es muy importante. Y hay dos factores que afectan a la eficiencia. Uno es el peso. Es decir, el peso está afectando directamente en cuanto a que a mayor peso, mayor resistencia de rodadura de nuestros neumáticos, luego, por tanto, mayor consumo energético. Y el peso es importante en las rampas también, ¿no? En una rampa, pues cuando tenemos que subir una cuesta, pues a mayor peso, pues podéis imaginaros que es mayor energía, aunque luego nos la puede devolver cuesta abajo, pero si no tenemos sistemas de recuperación de energía, el pensar que nos la devuelve cuesta abajo es una quimera, ¿no? Entonces, eso en cuanto al peso, ¿no? También el peso es importantísimo y aquí la gente esto no lo tiene tan interiorizado. El peso visto como inercia es un factor clave, porque cuando tú aceleras tu vehículo, consumes muchísima energía en vencer la inercia, tanto inercia longitudinal como inercia rotativa, para acelerar tu vehículo. Y cada vez que frenas estás tirando la energía. Luego, la gestión de esa inercia es importantísima. Luego ¿cuál es la tendencia? Pues hacer vehículos cada vez más ligeros. ¿Cómo? Pues en vehículos convencionales, hoy por hoy los expertos piensan que ir a fibras no tiene sentido. Es decir, el esfuerzo económico y lo que se consigue por utilizar composites, ya sean fibras de vidrio o fibras de carbono, ¿no? En vehículos convencionales no tiene mucho sentido. Entonces, ¿por dónde ha ido la tecnología? Pues ha habido intentos de utilizar aluminio, ¿vale? Aleaciones de aluminio de alta resistencia, copiando un poquito la industria aeronáutica. Arturo, tú eres gran experto del mundo aeronáutico, mundo naval también, que tiene mucha relación. Pero esa reducción de peso del mundo aeronáutico se ha tratado de trasladar al mundo del automóvil, ¿no? Luego hay por ahí una tendencia a utilizar aluminios, que sí es verdad que son más ligeros, pero a veces tenemos que utilizar mayores espesores porque sus módulos de elasticidad son más bajos, ¿no? Entonces, el otro camino ha sido utilizar aceros selectivos. Entonces, ha habido un gran desarrollo en la industria de aceros, lo que llaman los aceros de altísima resistencia. De tal manera que, al final, una carrocería se convierte en un puzzle de materiales. Yo no digo que un automóvil, el capó no sea de fibra o de plástico, puede serlo, no pasa nada, ¿no? Pero al final es una especie de puzzle donde hay una zona donde tenemos aceros clásicos, otra zona donde tenemos aceros de alta resistencia, y al final el ingeniero lo que tiene es una ecuación donde la suma de muchos componentes aguantando, que claro, todo esto hay que simularlo, claro. Arturo, todo esto está dentro del mundo de la simulación absoluta, ¿no? Donde tú en la simulación vas a poder elegir, cambiar materiales y al final obtener, tenemos muchísimas ecuaciones con muchísimas incógnitas y muchas variables que tú puedes meter. Luego, estos ingenieros, y aquí tengo que hacer referencia, por ejemplo, a Gestamp, ¿no? Gestamp es uno de los grandes proveedores y desarrolladores españoles del mundo del automóvil. Cualquiera que quiera saber más de estructuras, yo le recomiendo que hable con Gestamp, ¿vale? Donde ellos lo tienen clarísimo, el desarrollo de nuevos materiales, pero en aceros. Ellos están trabajando aluminio, pero sobre todo aceros. Y muy importante el perfil, la forma. No solamente jugar con el módulo elástico, sino con la forma, es decir, con esa inercia. Con la inercia, que es lo que le va a dar resistencia. Entonces, cada pieza saber, entender muy bien a qué esfuerzos están sometidos y compensarlos con forma, resistencia de forma y el material. Y aquí Gestamp, que los tenemos en España, los tenemos aquí cerquita de Madrid, muy cerca, son grandes especialistas y yo, Arturo, te daré algún articulito pues también para que tú lo puedas compartir sobre Gestamp y la gente de Gestamp, que son muy importantes. Joder, muy, muy interesante lo que dices. Bueno, un poco, pues eso, hablando sobre los materiales, sobre el tipo de estructura y tal, has hablado también de un tema que yo creo que está en boga de todo el mundo, que es aquello de la propulsión híbrida, ir hacia híbridos, que claro, evidentemente ha hecho pues también cambiar un poco el tema de afrontar pues las estructuras de los automóviles. Y aquí, pues, me viene a la cabeza dos tipos de propulsión. El tipo que vienes a hablar tú, el de gas natural licuado, el del petróleo, y la propulsión eléctrica. Esas nuevas formas de propulsión, ¿cómo han afectado o no han afectado? ¿O se tiene en cuenta a la hora de diseñar un automóvil
el qué tipo de propulsión va a llevar. Sí, yo te diría que lo que es seguir manteniendo el sistema de propulsión por combustión, eso no cambia, no va a cambiar, de hecho no ha cambiado las estructuras. Quizás sí ha podido aumentar el refuerzo en algún sitio, si estás con gas, donde tenga los depósitos de gas, puede haberlo reforzado, ¿no? Al principio, claro, la electrificación, porque la hibridación apenas cambia, ¿vale? La hibridación apenas es poner un motor eléctrico, 2 motores eléctricos, en serio, en paralelo, pero prácticamente la carrocería cambia muy poquito, ¿no? Luego, la hibridación tampoco provoca un cambio en la estructura, pero sí que la electrificación lo está provocando. Antes comentaba, ¿no?, la existencia de esa plataforma inferior donde van las baterías, ¿no? Lo que pasa es que el inicio de la electrificación, cuando empezamos a tener los primeros vehículos eléctricos, las marcas lo que hacían es coger el mismo vehículo que teníamos, quitar el motor de combustión, quitar la transmisión y montar allí en el sitio que tuvieran los motores eléctricos, ¿vale? Digamos que ese es un primer paso poco industrial. Es decir, eso es lo que haríamos nosotros si ahora tuviéramos la oportunidad de coger nuestro automóvil y que nos lo pudiéramos cambiar, nuestro motor de combustión, por un sistema eléctrico. Mantendríamos todo, pondríamos soportes, alguna pieza tal, pero sería una especie de kit, ¿no? Pero ya los vehículos eléctricos, ya que nacen como vehículos eléctricos, pues ya nacen de esta manera. Ya directamente saben dónde van a poner. Claro, no es lo mismo poner un motor central en la parte frontal y a partir de ahí sacar transmisión, ruedas delanteras o traseras, que por ejemplo ir a pequeños motores colocados en las ruedas. Entonces, si tenemos motores colocados en las ruedas, no tiene sentido tener una parte frontal donde va el motor, claro, porque ya los motores van ahí, ¿no? O el motor central. Es decir, sí que en ese caso, con los nuevos vehículos eléctricos, el concepto de electrificación, de cuántos motores, qué tipo de motores y tal, normalmente no llevan caja de cambios tampoco. Luego, eso sí que te va a condicionar. Pero si está bien hecho, deberíamos de tratar de bajar el peso, cosa que con los eléctricos no lo estamos pudiendo hacer por el peso de las baterías, y la optimización aerodinámica, que antes no lo he mencionado, pero bueno, la optimización aerodinámica está ahí, hay que tratar de encontrar vehículos con carrocerías cada vez más aerodinámicos. Pero hay un tema, ¿no?, en cuanto a sostenibilidad. Yo creo que hay una gran hipocresía en la industria del automóvil, tengo que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria del automóvil, cuando nace como pasión. No nace como solución a problema de movilidad, sino que nace como una pasión. Yeah. Luego, cuando tú haces algo con pasión, quieres que aquello acelere mucho, frene mucho y corra mucho. Aunque la ley no te permite ir a más de 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué sentido tiene que todos nuestros vehículos sean capaces de ir a 180 o 200 kilómetros por hora? Totalmente. Pues realmente, desde el punto de vista de ingenieros, o si vinieran extraterrestres desde fuera y dijeran, oiga, pero ¿cómo es el parque automovilístico de estos señores que tienen limitado por ley circular a 120, 130 o 140? No, es que en Alemania les dejan ya, pero en Alemania en algunas condiciones. Entonces, creo que con la revolución de la industria del automóvil podríamos ir a cosas más razonables, que todavía no se está viendo, porque los fabricantes de vehículos eléctricos han empezado haciendo grandes vehículos superpotentes, ¿no? El argumento de venta no ha sido vamos a hacer un vehículo barato, sencillo, que consuma poco y que te sirva para moverte, sino vamos a darte el supervehículo de lujo donde vamos a tener 500 caballos equivalentes a 600 caballos. Oiga, eso no es lo que quiere la sociedad. Eso es lo que quiere usted como marca. Claro. A lo mejor para vender Audi, Porsche, BMW, Mercedes. Pero lo que la gente quiere no es eso. Lo que la gente quiere es un coche que cueste lo mismo que lo que tú tenías y que además se cargue rápido y que no pese mucho y tal. El problema de la industria del automóvil, en ese sentido, ya ha habido proyectos que sí que afectaron al diseño de la carrocería y de la estructura, ¿no? Y me viene a la mente, ¿no? Es que ha habido una tendencia a tratar de que las marcas se juntaran y tuvieran un único kit de baterías en forma de batería extraíble. No a mano, evidentemente en una moto sí podemos extraer la mano, sí, pero en un automóvil no. Pero si todos hubieran partido de un mismo diseño de una caja de baterías que se pudiera colocar por la parte de abajo o por detrás del vehículo, cuando tú llegas a una gasolinera y en lugar de tener que esperar a recargar la batería media hora, pudieras llegar allí y automáticamente en un foso automático te sacan un paquete y meten otro paquete, eso sí que habría cambiado el diseño de las carrocerías y de las estructuras, ¿no?, del automóvil. Pero hubo un proyecto en Israel, patrocinado por Renault, donde trataron de hacerlo, pero al final no ha funcionado, ¿no? Pero es un problema de las marcas. Las marcas no se han puesto de acuerdo. Las marcas no se quieren poner de acuerdo
en que la batería vaya en el mismo sitio y tenga unos tamaños compatibles. Es decir, han matado de golpe la posibilidad de llegar a una gasolina y sustituir la batería, ¿no? Cosa que el ser humano ya lo hizo hace mucho. Cuando tú tenías una bombona de gas, ibas a una gasolinera o donde fuera y cambiabas la bombona una por otra. Claro. O el camping gas, vamos de excursión y llevamos una bombona azul y la cambiamos por otra. Sí. No vas allí y dices, no, lléneme usted mi bombona. Claro. Pues no tiene sentido. Pues esto, con las baterías del automóvil, esto tenía mucho que ver, pero no, las marcas no han sido suficientemente, no han estado coordinadas. De momento todavía cada uno hace la guerra por su cuenta. Se está tardando incluso en que los enchufes sean compatibles. Por eso te lo digo todo. Sí. Lo que tenemos en los teléfonos, que llevamos 20 años o 25 de teléfonos móviles y no hay un sistema único, fíjate lo que es el automóvil, que cada uno se puede enchufar a continuo, a otro a trifásica, a otro no sé qué, un tipo de conector, otro tipo de conector. Se van poniendo de acuerdo, pero es una falta de estandarización. ¿Vale? Yo creo que a lo mejor la industria es muy competitiva, la industria del automóvil es muy competitiva entre las marcas y cuando son muy competitivas huyen de la estandarización. Aunque cada vez se van a ver más obligados, porque fabricantes de celdas de baterías hay 3 o 4 en el mundo. No hay más. Entonces, si hicieran una vuelta más intentando estandarizar ese pack, pero no lo hay. De momento no lo hemos conseguido. Eso habría dado lugar a estructuras específicas para vehículos eléctricos. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe? No, nunca se sabrá. Pues sí. Podría estar horas preguntándote porque me parece súper interesante. Quiero terminar con una pregunta que pues, se puede considerar una pregunta doble, que es un poco mirando hacia el futuro. No sé si cercano o lejano, yo creo que más cercano que lejano, pero bueno, futuro en definitiva. Y es aquello de la conducción autónoma, que pues los que nos están escuchando seguramente sepan a lo que me refiero, con lo cual tampoco voy a explicarlo aquí, pero un poco esto me viene bien con lo que acabas de comentar ahora de las perspectivas de futuro, que tenía aquí apuntado, qué tendencias o avances ves en un futuro cercano o lejano, y un poco tu visión sobre la conducción autónoma y cómo va a afectar eso en este caso a lo que nos interesa ahora mismo, a las estructuras de los coches. Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Porque la conducción autónoma es algo que está ahí, que llevamos años hablando de ella. De hecho, hablamos de conducción autónoma, no es ni blanca ni negra, hay 5 o 6 niveles de conducción autónoma. Una primera que no hay nada y una última que lo hace todo una inteligencia artificial y entre medias son ayudas y tal, ¿no? Evidentemente, si hablamos de un vehículo puro o un vehículo con conducción autónoma 100%, eso se aleja del concepto de automóvil. ¿Por qué? Porque no tiene volante, no hay por qué sentar a unas personas delante y otras detrás, sino que va a cambiar completamente. Y eso va a tener muchas ventajas. Primero, hablamos de una estructura que va a rodear a los pasajeros y el principal motivo o el principal concepto de diseño va a ser la comodidad. ¿Vale? Antes no he hablado de comodidad y de infoentretenimiento, pero el vehículo autónomo lo importante es que tú te olvidas de conducir. Claro. Y entonces lo que quieres es ir cómodo acústicamente, cómodo térmicamente y con todas las conexiones para que tú puedas hacer lo que quieras hacer, ver películas, hacer tu trabajo, hablar con los demás, lo que quieras. Luego, es un concepto más parecido al tren, más si cogiéramos un trozo de vagón de tren donde hay mesas centrales, se parecería más a eso. Por lo tanto, esa estructura de automóvil no tendrá parte frontal ni parte trasera, va a ser todo una cosa diferente, ¿no? Eso es el futuro, ¿no? ¿Llegará algún día ese futuro? Llegará. Y va a ser también muy ligero, va a ser un vehículo muy ligero, porque una de las ventajas que tiene la conducción autónoma cuando estamos todos los vehículos rodeados de vehículos autónomos es que las probabilidades de riesgo de accidentes bajan muchísimo, ¿no? En accidentología sabemos que hoy por hoy el principal causante, el 90% de las causas de los accidentes son las personas. Si quitas el conductor, ¿no? Sí. Si quitas al conductor de la ecuación, te quedas solamente con un 10%. Lo que hace el coche autónomo es quitar el 90% de la ecuación. Por eso cuando hablamos con compañías de seguros, dicen que cuando haya vehículos autónomos los seguros serán muy baratos. Porque el riesgo ha bajado un 90%, ¿no? Seguirá existiendo ese 10% que es de que el vehículo funcione bien, de que las vías, las carreteras estén bien, lo que sea, ¿no? Entonces, la conducción autónoma permitirá solucionar todo eso. O sea, mejorará mucho la seguridad, la comodidad, reducirá el estrés, ¿vale? Aunque hoy por hoy tenemos conducción autónoma.
Arturo, ¿sabes cuál es la conducción autónoma de hoy? No. Es el chofer. Cuando tú Claro. llamas a Cabify, te olvidas, te pones detrás, Totalmente. te lleva, es un chofer, ¿no? Pero ahora hemos cambiado el chofer por una inteligencia artificial. Totalmente. Pero, bueno, ¿y cuál es el inconveniente o cuál es el problema de la conducción autónoma? Primero, ese vehículo autónomo tiene que estar conectado, ¿vale? Y es el vehículo conectado, que son los pasos que estamos dando ahora. Poder conectar al vehículo y que se comunique con el exterior. Y el exterior son las infraestructuras, los agentes de seguridad y otros vehículos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese vehículo conectado, lo vamos a hacer autónomo. Pero claro, el vehículo autónomo funciona muy bien dentro de imagínate una red viaria de vehículos autónomos, donde todos se comunican con ellos, frenan a la vez, aceleran a la vez, respetan las señales, ven a los peatones, les dejan pasar, llegan a una rotonda, respetan. Claro. Porque si hoy en día ahora cogemos un vehículo autónomo y le llevamos a alguna de las rotondas que conocemos de la carretera, se queda allí. No va a pasar jamás. No va a pasar nunca. Entonces, claro, eso no puede ser, ¿no? Claro, entonces este paso al futuro es complicado porque sabemos que los vehículos autónomos entre ellos funcionan muy bien. Pero cuando combinamos vehículos autónomos con vehículos no autónomos, aquello ya, los algoritmos se empiezan a complicar, ¿no? Se ríe un poco. Y cuando los vehículos son de diferente tamaño se complican más. Cuando un coche tiene que estar con motos y bicicletas, claro, los coches serán autónomos, pero las motos autónomas, aunque hay por ahí proyectos, yo no veo la moto. Ya. Tú y yo somos moteros, no entendemos la moto autónoma. Oiga, si voy en moto, no es para ser autónomo, yo quiero conducir. Eso es. En el coche todavía puedo dejar que me lleven, ¿no? Cuando te vas siendo mayor como yo, Arturo, ya dejas que te lleven, ¿no? Y luego las bicis, y luego los peatones, y luego la seguridad. Entonces, el vehículo autónomo tiene que tener niveles de seguridad del mismo nivel que los vehículos militares. O sea, un vehículo autónomo tiene que ser igual de seguro frente al hackeo, que cualquier misil o cualquier avión de combate, porque si no, lo que estamos haciendo es permitir que los malos puedan utilizar, pues te puedes imaginar, vehículos que pueden circular a muchísima velocidad para hacer el mal, ¿no? Son muy susceptibles a, ¿no? Entonces, bueno, esto es el futuro. Ahora sí, volviendo a las estructuras serán mucho más sencillas, mucho más ligeras y más eficientes, claramente. Menos peso. La aerodinámica al principio no nos va a importar, porque en la ciudad la aerodinámica no es importante. Vamos a ir despacio. Vamos a ir a velocidades bajas porque no hay atascos. Con vehículos autónomos no hay atascos. Si no hay atascos, podemos cumplir esos 20 o 30 kilómetros por hora, que es lo que dice la ley que deberíamos circular en las ciudades, que tampoco lo hacemos. Ya. Entonces, es otro concepto, pero es un tema también, un estado mental, ¿vale? De tranquilidad y de saber que estamos en la ciudad y tal. Y luego un vehículo autónomo para ir de una ciudad a otra, pues para eso tenemos el tren, que es muy eficiente. ¿Que alguien no quiere ir en un tren y quiere ir en un tren pequeñito? Pues que es ese coche autónomo para ir de aquí a León por la autopista, pues que vaya, ¿no? Pero no habrá diferencia con ir en un buen tren, ¿no? Que un tren es bastante autónomo también, ¿no? Y ese es el futuro que vemos así, Arturo. Pues totalmente. Juan, muchísimas gracias. Ah. Me ha gustado mucho la charla. Yo he aprendido un montón. Me imagino que lo que nos están escuchando también. Hemos aprendido lo que eran los travesaños, los largueros, los diferentes tipos de chasis, la carrocería autoportante, la deformación, cómo los tipos de estructuras que se encuentra en la industria del automóvil es totalmente distinta, o el paradigma o los requisitos son totalmente diferentes. Cualquier otra estructura lo que queremos es que precisamente no se deforme, es decir, queremos que sea muy rígida, que no se deforme, y esta es todo lo contrario para preservar la seguridad a bordo. Me parece que sienta un precedente muy interesante y en el que intentaremos ahondar en futuros capítulos. Darte las gracias, Juan, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, yo creo que recomendar a los ingenieros que en este mundo hay que saber simular, que tienen que empezar a manejar programas de simulación de sólidos, los elementos finitos, elementos de contorno, todo tipo. Programas, además, que evolutivos, que tienen módulos donde permiten ayudarte a diseñar. No solamente calcular, sino ayudarte a diseñar con un cálculo rápido para ver cómo optimizas, ¿no? Cómo optimizas tus masas, ¿no? La masa que pones en tus piezas. Luego el ingeniero, desde aquí lanzo que hay que aprender a simular. Pero cuando tú usas un programa tienes que saber que porque lo que decimos aquí, rubbish in, rubbish out, si metes porquería en un software muy bueno, saca resultados malos. Luego, el ingeniero tiene que ser capaz de juzgar, primero de entender. O sea, hay que seguir estudiando resistencia de materiales, estructuras,
Eso hay que seguir estudiándolo, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que luego a la hora de resolver las ecuaciones, de esta manera vamos a resolverlas muy rápidamente, Claro. nos va a permitir hacer iteraciones muy rápidas, optimizaciones, y para eso estamos. Pero el ingeniero tiene que primero aprender de materiales, aprender de estructuras, de resistencia de materiales, plasticidad, o sea, aprender ese mundo de la estructura y luego ya podrá simular. Pero ese es el ingeniero, un ingeniero simulador con conocimientos, porque si no, estamos perdidos. Totalmente. Pues nada, muchas gracias por la recomendación, muchas gracias por la charla y espero verte pronto. Cuando tú quieras, Arturo, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.